6 de nuestra reflexión del Adviento. En este día queremos meditar sobre diferentes aspectos que guardan este tiempo de Adviento, como son las posadas, que precisamente en el día 16 del Adviento se inician como una preparación 9 días antes de la fecha solemnísima del 24 de diciembre. Ya habíamos dicho que la palabra Adviento, como se le conoce a este periodo, significa llegada, advenimiento, presencia, y claramente indica el espíritu de vigilia y preparación con el que los cristianos debemos vivir. Al igual que se prepara la casa para recibir a un invitado muy especial y celebrar su estancia con nosotros, durante los 4 domingos que anteceden a la fiesta de Navidad, los cristianos preparamos nuestra alma para recibir a Cristo y celebrar con Él su presencia entre nosotros. En este tiempo es muy característico pensar cómo vamos a celebrar la Nochebuena y el día de Navidad, con quién vamos a disfrutar estas fiestas, qué vamos a regalar. Pero todo este ajetreo no tiene sentido si no consideramos que Cristo es el festejado a quien tenemos que acompañar y agasajar en ese día. Cristo quiere que le demos lo más preciado que tenemos, nuestro propio ser, nuestra propia vida. Por lo que el periodo de Adviento nos sirve para prepararnos como ese regalo que Jesús quiere. El Adviento es un tiempo para tomar conciencia de lo que vamos a celebrar y de preparación espiritual. Ya lo hemos dicho en todas estas pequeñas reflexiones. Durante el Adviento los cristianos nos renovamos en el deseo de recibir a Cristo por medio de la oración, del sacrificio, de la generosidad y la caridad con los que nos rodean. Es decir, renovamos nuestro ser procurando ser mejores en nuestra vida para recibir dignamente a Jesús ese día del 24 de diciembre y la Navidad. La Iglesia durante las 4 semanas anteriores a la Navidad y especialmente los domingos dedica la liturgia de la misa a la contemplación de la primera llegada de Jesucristo a la tierra, de su próxima llegada triunfal y la disposición que debemos tener para recibirlo. El color morado de los ornamentos usados en todas las celebraciones durante el Adviento nos recuerda la actitud de penitencia y de sacrificio que todos los cristianos debemos tener para prepararnos en tan importante evento. Ustedes saben, también para el tiempo de Cuaresma, efectivamente también el sacerdote durante los domingos y la iglesia misma, el altar, está vestido de color morado, enunciando o haciendo ver a todos nosotros ese espíritu de penitencia que debe rodearnos. La familia, como iglesia doméstica, procura reunirse para hacer más profunda esta preparación. Algunas familias se unen para orar en torno a la corona de Adviento, de la que ya hemos hablado, y que se coloca encendiendo una vela cada domingo. Ya ahorita estamos ya muy entrados en el proceso de la Navidad. En otros lugares se elabora un calendario en el cual se marcan los días y en cada una de las puertitas del calendario de Adviento se va haciendo un pequeño sacrificio o una pequeña oración o un pequeño propósito hasta llegar el día de Navidad. En México, familiares y amigos nos reunimos para celebrar las posadas, rezando el Santo Rosario, recordando el peregrinar de María y José para llegar a Belén en todas estas reuniones. Y el sentido de ellas es la penitencia, la oración, el sacrificio y el enriquecer nuestro espíritu con esa esperanza y esa alegría y esa fraternidad y generosidad que significan el vivir el espíritu de Navidad entre nosotros, porque Dios estará con nosotros muy próximamente. Así es que tenemos que estar preparados para este momento extraordinario en donde podremos disfrutar de una manera muy profunda la llegada del Salvador. Decíamos sobre las posadas, que son una tradición de origen mexicano, que se celebran también en otros países de Latinoamérica durante los días previos a la Navidad. Por ejemplo, hay otros países en América Latina que la celebran, como son el caso de Colombia, de Panamá, de Ecuador, de Guatemala. En estos lugares también se celebran las posadas y se va haciendo una meditación estos 9 días previos al día de la Navidad. En cuanto a la historia y al origen de las posadas, uno de los primeros que se nos explica es que los primeros evangelizadores
sobre todo el fraile agustino Diego de Soria, solicitó autorización al Papa para celebrar 9 misas en los días anteriores a la Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo como el verdadero sol y luz del mundo, a lo que el Vaticano dio dicha autorización, por lo que los agustinos promovieron la sustitución de personajes y así desaparecieron la cuestión prehispánica y los dioses prehispánicos y hicieron de estas celebraciones unas celebraciones eminentemente cristianas, católicas. La práctica de las posadas mexicanas, de origen español, se originó en el poblado de San Agustín Colman, al noroeste de la Ciudad de México, pues fue uno de los primeros lugares donde se establecieron estos religiosos para realizar esa tarea evangelizadora. En el año de 1587, Fray Diego de Soria obtuvo del Papa Sixto V la bula autorizando la celebración en el Virreinato de la Nueva España de unas misas llamadas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre y que se realizarían en los atrios de las iglesias. Junto con las misas, obviamente, se representaban escenas de la Navidad. Luego de la misa se realizaban festejos con luces de bengala, cohetes, piñatas y villancicos. Ya en el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas, y la música religiosa fue sustituida por el canto popular. Bien, las posadas representan ese peregrinar de José y la Virgen María a la salida de Nazaret en camino a Belén para empadronarse en el censo ordenado por César Augusto. Y precisamente iniciamos esa celebración o estas celebraciones del 16 de diciembre al 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Jesucristo, en donde los fieles, los peregrinos, solicitan alojamiento a nombre de José y de María para tener al niño Dios, de manera simbólica, camino a Belén. Tomando como referencia varias traducciones de la Biblia, la palabra posada proviene del vocablo griego katálima, que si lo traducimos significa albergue o hospedaje, pero en el griego bíblico toma otro significado, el de habitación o cuarto, una parte reservada dentro de una casa. De esta forma, las posadas tienen una gran tradición y dentro del pueblo mexicano. Y como todos ustedes saben, dentro de las mismas, pues partimos la piñata. Dentro de las mismas celebraciones, decíamos, tenemos a la piñata, que es una construcción artesanal hecha con barro y papel o solo de papel, que se usa representando los 7 pecados capitales. Estos deben romperse. Por eso se nos da un palo que representa la fortaleza y la fuerza de Dios, y al romper la piñata, al romper todos sus picos, salen dulces, frutas y dones de los que estaba rellena, y esto significa la recompensa y el don de Dios por vencer el pecado. De acuerdo a la tradición religiosa adoptada en España y más tarde en América, en el siglo XVI, la piñata debe ser en forma de estrella con 7 picos. Cada pico es un pecado capital y los dulces y las frutas, como decíamos de ellas, salen al quebrarla, simbolizan las bendiciones que reciben todos aquellos que participan. En esta tradición se dejó de asociar estrictamente la Cuaresma con las piñatas, se quedó simplemente en la Navidad, y esta tradición en México ha perdurado hasta nuestros días en estas celebraciones en donde se reza el Santo Rosario, se canta la letanía, se rompe la piñata en signo de rompimiento con el pecado y sobre todo con los pecados capitales. Y en este peregrinar de nuestra alma en ese camino en donde los peregrinos santos José y María van tocando puerta en puerta hasta ser recibidos por nosotros en nuestro corazón. Así que los cánticos que acompañan estas celebraciones, tanto adentro como afuera, nos hacen recordar la Sagrada Escritura, nos hacen recordar los dolores y trabajos que tuvo José y María para poder tener al niño Dios, y nos permite hacer memoria de ese pesebre pobre en donde le recibieron para poder tener al niño Dios, a María y a José. Bien, en este espíritu de las posadas, quisiera decirles que una forma de acercar a muchas almas a Dios son precisamente las posadas, porque podemos hacer una posada tradicional, invitar a nuestros amigos que ya no practican la religión, que ya no se preocupan más que por el tiempo de la fiesta, y aprovechando desde luego las celebraciones, pues hablarles un poco de Dios y hacerlos que
que retomen el sentido y el espíritu de la Navidad a través de la celebración que hagamos en esta posada, que hagamos en nuestra propia casa o en algún lugar familiar. Ojalá que este espíritu de preparación sea transmitido a todas nuestras familias y que sirvan las tradiciones definitivamente para ir construyendo un adviento distinto y el adviento de nuestra vida. Qué alegría poder vencer el pecado tan fácilmente como en la ruptura de una piñata. Sin embargo, cuando ya lo tenemos de frente, nos es difícil poderlo lograr. En este tiempo, sobre todo, hace necesario que la Navidad entre en nuestro corazón para buscar una mayor pureza interior y buscar esos frutos de la pureza de corazón a través de una recta intención en todo lo que hacemos. Guardar nuestro corazón frente a aquellos embates del enemigo y pues de aquellos afectos que nos distancian de Dios, se hace necesario verlo en este tiempo y revisarlo en nuestro corazón. Al respecto de la limpieza de corazón, hay incluso una bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta profecía y promesa de la limpieza de corazón o de aquellos que procuran la limpieza de corazón se encuentra contenida en la Escritura como una forma más de hacer ver la profundidad de esta virtud del corazón. Al respecto, podemos meditar que la Navidad es una luz en la noche de nuestra vida, en la noche de un mundo que se separa de Dios, pero la Navidad es una luz que no se extingue jamás. Todo el que mira hacia Belén puede contemplar al niño Dios, acompañado de José y de María, y puede buscar a Jesús con corazón puro, porque Dios solo se manifiesta a los limpios de corazón. Pues bien, la Navidad es una llamada a la pureza interior. Muchos hombres quizá no vean nada cuando llegue esta fiesta porque están ciegos, porque tienen el corazón distraído, lleno de cosas materiales o de pecado o de miseria humana, y la impureza de corazón provoca una gran insensibilidad para las cosas de Dios. Lo contrario, la pureza nos hace amigos de Dios. Así que también para muchas cosas humanas rectas, entre ellas la compasión por las desgracias de los demás, es necesaria la pureza de corazón. Hoy mismo veía a una mujer muy pobrecita que pedía limosna con su pequeña. Pensé, qué desgracia la de esta pequeña, ser tan pobre y con una madre tan pobre que no sabe hacer otra cosa más que pedir limosna. Veamos nuestra propia vida y veamos cómo hemos sido beneficiados por Dios y que no debemos volvernos insensibles frente al sufrimiento de los otros. Preocuparnos por aquellos que no tienen que comer, por aquellos que no tienen oportunidades, por aquellos que no tienen cómo taparse y resguardarse del frío, y preocuparnos por aquellos que tienen perdida el alma. De un corazón puro nace la alegría, una mirada penetrante para lo divino, la confianza en Dios, un arrepentimiento sincero, el conocimiento de nosotros mismos y el reconocimiento de nuestros propios pecados vienen de la pureza de corazón. La verdadera humildad viene de ahí, y el amor genuino a Dios y a los demás. Por eso, en cierta ocasión, algunos escribas y fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué motivo tus discípulos incumplen la tradición de los antiguos, no lavándose las manos cuando comen? Jesucristo les contesta algo muy importante, porque ellos han descuidado los preceptos realmente importantes, y les dice, hipócritas, con razón profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. Jesús convocó entonces al pueblo, porque va a declarar algo importante. No se trata de una interpretación más de un punto de la ley, sino de algo fundamental, esencial. Jesucristo señala lo que verdaderamente significa una persona pura o impura ante Dios. Y entonces los llama y les hace ver cómo que lo que entra por la boca no es lo que mancha al hombre, sino lo que sale de la boca.
Eso es lo que mancha al hombre. Y un poco más tarde explica aparte a sus discípulos: lo que sale de la boca sale del corazón. Y eso es lo que mancha al hombre, porque el corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y más. Estas cosas que sí manchan al hombre, pero comerse y lavarse las manos, desde luego, no mancha al hombre. Es un simbolismo. Además que lo debemos hacer por higiene y para no enfermarnos. Pero más allá de como lo hacían los mismos fariseos y los mismos escribas, como un acto en donde mostraban su pureza, pues lejos de tener pureza de corazón o rectitud de intención, estaban llenos de todos estos sentimientos banales o nefastos. Lo que sale de la boca, del corazón, sale. Si usted habla cosas hermosas, su corazón se llenará de cosas hermosas. O bien, véalo al revés, si usted habla de cosas hermosas, en su corazón hay cosas hermosas. Pero si usted siempre habla mal y siempre dice cosas terribles, pues lógicamente su corazón estará lleno de estas cosas terribles. El hombre entero queda manchado por lo que ocurre en su corazón. Sus malos deseos, sus despropósitos, sus envidias, sus rencores, los mismos pecados externos que nombra el Señor, antes que en la misma acción externa, se han originado en el interior del hombre. Así que por eso debemos cuidar nuestro corazón. Ahí es donde se ama o no se ama, o se ofende a Dios. A veces, sin embargo, la acción externa aumenta la bondad o la maldad del acto interno, con una mayor o menor intensidad en la voluntariedad. De esa forma, nuestros actos internos siguen a la acción, y ahí se ven los daños causados al prójimo. Pero es en el interior donde el hombre tiene lo sano, lo limpio, lo hermoso, lo puro y lo agradable a Dios. Y Dios es lo que ve. El Señor llama bienaventurados y felices a aquellos que guardan su corazón. Eso es una tarea que tenemos que realizar todos los días. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso debemos guardar el corazón, porque de él procede la vida. Eso dice el libro de los Proverbios. Y también de ahí procede la alegría y la paz y la capacidad de amar y de hacer apostolado. ¿Con qué cuidado hemos de guardar el corazón? Porque por otra parte el corazón tiende a apegarse desordenadamente a las personas o a las cosas. Ese es el problema, que ponemos nuestros ídolos en las personas o en las cosas y olvidamos a Dios. Entre todos los fines de nuestra vida, solamente uno es verdaderamente importante, y ese es llegar a Dios y amarlo sobre todas las cosas y buscar la felicidad eterna, el cielo, donde tendremos la realización perpetua y plena de nuestro ser. Por eso, con tal de alcanzar el cielo, hay que estar dispuesto a perder cualquier cosa, apartar de nosotros aquello que nos da satisfacciones, que nos da abundancia aparente y que nos llena de una falsa alegría y de un falso don. Todo debe ser medio para alcanzar a Dios, y si no es un medio, es un obstáculo. Entonces tenemos que rectificarlo y quitarlo de nuestra vida. Las palabras de Jesucristo son claras. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti. Porque más te vale perder uno de tus ojos o uno de tus miembros que no todo tu cuerpo, que sea arrojado al infierno. Con esta expresión, el ojo derecho y la mano derecha, expresa a Jesús que en el momento puede presentarse algo que sea muy estimado. Porque pues con tu mano derecha normalmente escribes. No es mi caso, pero normalmente se escribe con la mano derecha, y el ojo derecho presume de ser más un ojo de lince que lo izquierdo. Así es que si valoras tu ojo derecho y tu mano derecha, pues entonces y prefieres no tenerlos a pecar o alejarte de Dios, quiere decir que has tomado la decisión correcta. Sin embargo, la santidad, la salvación, la propia y la del prójimo es lo primero. Eso definitivamente es lo primero. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y tíralo lejos. Pobre corazón, que es el que te escandaliza. Apriétalo, estrújalo entre tus manos, no le des consuelos. Y lleno de una noble compasión, cuando te lo pida, dile despacio, como en confidencia, como dice José María Escrivá de Balaguer en su Vía Crucis: corazón, corazón en la cruz, corazón en la cruz. Las cosas que habremos de quitar o cortar en nuestra vida pueden ser de naturaleza muy diversa. Unas veces son cosas buenas en sí mismas, pero que nos alejan de Dios. Otras son desordenadas,
como el egoísmo, malas compañías, relaciones peligrosas que nos alejan de Dios, falta de rectitud de intención, etcétera. Muchas veces no se trata de cosas importantes, sino de pequeños caprichos. Tenemos muchos caprichos, faltas habituales de templanza, de dominio de carácter, excesiva preocupación por las cosas materiales. Y todo esto pues nos aleja de Dios. Cosas que hay que cortar, que tirar, que rectificar, que poner en su lugar y que valorar dónde las ponemos. Detalles que aparecen pequeños, pero que dejan al alma sumida en gran mediocridad, tibieza y oscuridad. Mira, dice San Agustín, cómo el agua del mar se filtra por las rendijas del casco y poco a poco llena las bodegas del barco. Y si no se la saca, sumerge la nave. Imitad a los navegantes, dice él, sus manos no cesan hasta sacar el hondón del barco. No cesen las vuestras de obrar el bien. Sin embargo, a pesar de todo, volverá a llenarse otra vez el fondo de la nave porque persisten las rendijas, la flaqueza humana, nuestra propia debilidad, y es necesario achicar el agua, sacar el agua que ha entrado por las rendijas de nuestra propia debilidad y de nuestro propio pecado. Esos obstáculos y esas tendencias que tenemos hay que arrancarlas de una sola vez. Eso exige una disposición y una lucha alegre que nos ayude en gran medida a ser más humildes. Por eso con la confesión, con la frecuente Eucaristía, con el examen diario de conciencia, con un deseo de tener un alma íntegra, pura y bien intencionada, esta alma más limpia y dispuesta para contemplar a Jesús en la gruta de Belén, así podremos desterrar nuestras flaquezas de todos los días. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Por qué no somos nosotros? Con toda razón se promete a los limpios de corazón esta bienaventuranza, esta visión divina, esta profecía y esta promesa. Nunca una vida manchada puede contemplar el rostro de Dios, el esplendor de la luz verdadera. De ahí que el gozo de las almas limpias sea precisamente ver a Dios, ver su rostro. El castigo sería estar manchadas. Se está limpio de corazón cuando reconocemos a Cristo en la intimidad de la oración, cuando en medio del trabajo se lo ofrecemos a Dios, cuando en los acontecimientos de nuestra vida que son penosos, dolorosos o difíciles reconocemos a Jesús y se lo agradecemos y se lo ofrecemos. El que vive y actúa de manera de cara a Dios y constantemente evalúa sus acciones en todos lados y piensa, estaré haciendo lo que Dios quiere, estaré haciendo la voluntad de Dios. Un cristiano que busca al Señor con sinceridad definitivamente lo encuentra, porque es el mismo Cristo quien nos busca, quien nos elige y quien se pone a la cabeza de nuestro ser y frente a nuestros ojos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo nos falta pureza interior? Fíjense, los signos de que nos falta esa pureza interior es que no tenemos una buena disposición frente a las cosas de Dios. No las vemos como venidas de Dios ni tampoco se las agradecemos. Vivimos superficialmente, no guardamos los sentidos, no guardamos el corazón, no hacemos pequeñas mortificaciones para ofrecérselas al Señor, ni estamos atentos a la llamada de Dios cuando nos pide algún sacrificio. Nos falta recogimiento interior, compatible, desde luego, si lo queremos, con el trabajo intenso y con las relaciones sociales. No estamos atentos a la voz de Dios en una palabra. Y te preguntaría, ¿cómo va ese corazón? No te inquietes. Los santos, que eran seres conformados y normales, como tú y como yo, sentían también esas naturales inclinaciones por el dinero, por la fama, por las cosas materiales y sobre todo por los amores humanos. Y si no las hubieran sentido, su reacción sobrenatural de guardar su corazón, alma y cuerpo para Dios, en vez, poco mérito habría tenido. Por eso, visto el camino, creo que la flaqueza de corazón no debe ser un obstáculo para el alma decidida y bien enamorada de Cristo. La vida contemplativa está al alcance de todo cristiano. Pero es necesaria una decisión firme de tener esa vida contemplativa, de buscar a Dios sobre todas las cosas y de reparar por las faltas y pecados que hemos cometido hasta ese día. Es siempre una gracia de Dios que no niega a quien le pide con humildad. Es un don para pedir especialmente durante el Adviento que nos saque de esas ataduras que nos impiden verlo, que nos quite ese pecado, que nos quite esa tentación que tenemos
que tenemos junto de nosotros, que podamos vencerla con fortaleza y que con esa limpieza y pureza de corazón podamos elegirlo primero a Él. Después, si hemos sido fieles, vendrá el conocimiento perfecto de Dios, inmediato, claro, total. Nos sentiremos llenos de paz, con todas las posibilidades naturales de seguir amando a Dios sobre todas las cosas. Lo veremos cuando llegue el fin de nuestra vida. Y eso, créanme, es en poco tiempo. Conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros, directamente lo veremos cara a cara. Sabremos cuando aparezca que somos semejantes a Él porque lo vemos cara a cara, porque lo vemos tal cual es, tal y como lo dice el mismo San Pablo. El hombre podrá entonces, y nosotros podremos entonces mirar a Dios sin cegarnos y sin morir. Podremos contemplarlo porque hemos procurado servirlo toda nuestra vida. Contemplemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a la Trinidad Beatísima cerca de nosotros, junto a nosotros en nuestro ser, a María Santísima, la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa de Dios Espíritu Santo, que está con nosotros en este Adviento y en esta Navidad para recordarnos que bienaventurados los limpios de corazón, los puros de corazón, porque ellos verán el rostro de Dios.